En un momento me equivoqué de salón, me metí a una clase de tecnología y lo que me enamoró a mí fue cuando en el ejercicio que estaba haciendo salió el Hola Mundo. Y ese error fue lo que marcó toda una nueva era para David Bustillo. Mi papá siempre nos decía, miren, estudien, prepárense y hagan sus empresas. Yo empecé a emprender desde los 15 años. Yo me tiro al abismo. Mientras voy cayendo, armo mi paracaídas. Mucha gente no emprende por el miedo a, ¿y si caigo? ¿Y cómo vas a saber si caíste? Si no lo intentaste. Yo empecé a emprender con 50 lempiras diarios. Esos 50 lempiras diarios era para estar en un café. Esa fue mi primera oficina. Eran 26 cotizaciones que me las habían bateado y la 27 fue la que logré cerrar. La diferencia entre todas las que fueron a ofertar y mi persona fue que yo fui a mostrar cuál era el problema y a mostrar la solución. Los demás fueron a vender. Esa empresa fracasa. Esa ya era la segunda, porque la primera también había fracasado, pero todos estos emprendimientos me habían dado una lección. Hay algo que yo siempre he dicho, yo nunca fracaso. Lo que tengo son lecciones. Para llegar al éxito, vas a perder horas con tu familia, vas a sufrir, vas a hacer esto, lo otro. Es parte de. Tenemos que estar dispuestos a hacer eso para poder lograrlo. Muy bien, nuevamente acá en Fundamentos Media. Mi nombre es Gustavo. Muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestro canal y en nuestras plataformas. Ya saben, seguirnos como Fundamentos Media en TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook y en todas las redes, todas las plataformas. Ahí pues, le dan suscribirse y nos siguen en todas las entrevistas que estamos haciendo y el tipo de contenido que hacemos, que la verdad lo hacemos con buena intención y con el mejor propósito de destacar casos de éxito. Tanto en nuestro país como en la región. En esta ocasión me encuentro con un perfil que lo hablamos off the record, bastante dinámico, la verdad, y hoy en día tiene una figura representativa no solamente en lo que hace en el ecosistema de emprendimiento de tecnología, sino que también en la ciudad. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco de cómo se ha ido formando este proyecto que ha ido desarrollando David Bustillo, que nos acompaña hoy en Fundamentos. ¿Cómo estás, David? Igual un placerazo de tenerte por acá en el Estudio de Medios Modernos, David. Créeme que para nosotros siempre de alegría y de orgullo tener talento que da mucho que hablar en nuestro país, en la región. Y bueno, la verdad, queremos destacar lo siguiente en este aspecto. David tiene una trayectoria bien bonita, bien dinámica, porque ha tenido la oportunidad de participar en diferentes industrias. Él nos va a dar un poco de esa huella que él ha marcado en esas industrias. Pero inicialmente, pues, antes de hablar de los diferentes proyectos que ha cofundado, me gustaría enfocarme un poco como en tu trayectoria, David, porque antes de llegar a todos los proyectos que hoy en día lideras a nivel privado con OneTouch, vos empezaste como un atleta y también ese mismo perfil te llevó a la industria del fashion. Contanos un poco cómo fue construyendo esos primeros pininos y cómo también fuiste vos marcando tu camino a abrirte a la tecnología. Sí, mira, es una trayectoria bien interesante y con el tiempo, bueno, a mí me gusta siempre decir, me gusta ver el retrovisor y ver dónde estoy en este momento y cómo ha sido todo este proceso. Para llegar aquí, como bien dijiste, inició todo por el tenis, ¿verdad? Incluso la visión o el sueño de convertirme en un tenista profesional, eso era lo que tenía en aquel entonces cuando tenía 10, 12 años, ¿verdad? Empecé a jugar tenis a una edad un poco tarde para ser tenista. Empecé como a los 10, 12 años, ¿verdad? Y en ese momento empecé a jugar aquí en San Pedro Sula, luego me fui a Estados Unidos a jugar. Y todo ese tema de la disciplina y así sucesivamente me fue abriendo las puertas hasta que llegó el momento donde una tienda de ropa en Estados Unidos andaba buscando poder integrar personas a una apertura, a un lanzamiento. Me seleccionaron a mí, en aquel momento yo usaba mi cabello largo, entonces llamé bastante la atención y fui parte de ese grupo de modelos, ¿verdad? Y las puertas se me fueron abriendo en la industria de modelaje en Estados Unidos. Tuve la oportunidad también de modelar en San Diego, en Los Ángeles, un par de modelajes en Miami también, y así sucesivamente, hasta que ya luego vine aquí a Honduras a mis 21 años, ¿verdad? Las puertas se me abrieron aquí nuevamente.
Seguía jugando tenis, me tocó regresarme por una lesión de tobillo y bueno, empecé a estudiar, ¿verdad? Inicialmente con la visión de ser ingeniero en civil y terminé en la parte de tecnología. Así es, y es que bien curioso, la verdad, porque es interesante cómo esa zona del oeste del Estados Unidos funciona, la verdad. Todo este tema de California, Arizona, Uy, sí. esa vibra que tiene esa gente, la verdad que es fascinante. Y bueno, no es ninguna casualidad que hoy en día sea considerada como una meca en muchas cosas que hoy en día todos perseguimos de alguna forma, los que participamos en la industria de desarrollo y de innovación y tecnología. Mencionamos un poco este involucramiento con la ingeniería que te llevó a la tecnología, pero creo que a veces como los pequeños accidentes que pasan en la vida te abren puertas inesperadas, y eso fue un poco como tu camino en cuanto al desarrollo de software, que empezaste como ingeniero civil, pero de pronto encontraste una pasión en el software. Contanos un poco cómo fue esa pequeña anécdota. Mira, fue un accidente. En realidad vengo de una familia donde son ingenieros civiles. De hecho, yo desde pequeño he estado involucrado en la construcción. Recuerdo que mi papá me llevaba a proyectos, construcciones de puentes, carreteras y todo, y andaba yo acompañándolo. Y ya cuando vine a Honduras dije, bueno, voy por la ingeniería civil. Empecé a estudiar, estaba sacando las generales y en un momento me equivoqué de salón, ¿verdad? Me metí a una clase de tecnología y lo que me enamoró a mí fue cuando en el ejercicio que estaba haciendo salió el Hola Mundo, ¿verdad? Un ejercicio para principiantes, y a mí eso me enamoró y dije, ay, me encanta esto, me gustó esto. No era de mi clase y me di cuenta pues al salir de que me había equivocado, y no, tomé la decisión, hablé con mi papá en su momento y le dije, hey, mira, no me voy por este lado, me voy a involucrar en la tecnología. Y ese error fue lo que marcó toda una nueva era para David Bustillo en la industria de la tecnología. Sí, serendipity, ¿me entendés? Como este término que usan los gringos como para darle como una visibilidad como dentro, como de genialidad dentro del caos. Y la verdad que sí, a veces ignoramos como el poder de los detalles que pueden impactar en la vida de uno. Y qué bueno que en ese momento pues te despertó mucho el interés de poner a prueba un poco tus habilidades por ahí, porque viniendo como de esta realidad de otro territorio donde digamos que lo posible se ve más alcanzable, venís acá donde hay otros retos, hay otras realidades, hay otra manera de cómo hacer las cosas. Y en el caso tuyo, la familia que tiene este enfoque de construcción, de liderar obras civiles, tener la apertura de mente para también aceptar de que también a través de la tecnología hay mucha oportunidad, fue acertado porque, bueno, te permitió a vos también poner a prueba tus habilidades. Y yo personalmente, cuando empezaba a conocer un poco tu perfil, yo estaba bien involucrado en el desarrollo de varias iniciativas de tecnología también. Yo tampoco soy yo no soy desarrollador de software, pero sí tengo una inclinación bastante fuerte a lo que es la innovación y sé respetar y reconocer mucho el talento tecnológico que tenemos en nuestro país, y siempre te vienen activo en todas estas vueltas, en todas estas iniciativas, pero también dentro de la misma siempre tenías como esta inquietud, ¿verdad? Que era, ok, estoy estudiando esto, pero también el emprendimiento es como una manija importante como para que el desarrollo tenga un sentido completo, pues, ¿verdad? Porque el desarrollo como plataforma es hasta cierto punto técnico. El emprendimiento te da a vos otro tipo de habilidad para poder convertir eso técnico en que te conozcan y en negocio. ¿Cómo te encontrás con el emprendimiento y qué te gustó de eso que combinaste tus habilidades técnicas y próximamente tus habilidades de negocio? Fíjate que tenemos que irnos un poquito más atrás. Siempre fui pues enseñado en ya este tema familiar, ¿verdad? Mi papá siempre nos decía, miren, estudien, prepárense y hagan sus empresas, ¿verdad? Diferente a lo tradicional, que es estudien, prepárense y busquen un buen trabajo. Entonces, desde pequeño fuimos programados por nuestros papás el hecho de, hey,
mientras yo tenga las fuerzas, utilicen estos hombros. Entonces, ahí andábamos. Yo empecé a emprender desde los 15 años. ¿Cuáles fueron los emprendimientos que me metí? En aquel entonces eran red de mercadeo, ¿verdad? Entonces, negocios piramidales. Entonces, empecé a incursionar con eso, ¿verdad? Mientras también jugaba tenis, mientras también estaba en el tema del modelaje, pero yo estaba claro de, yo tengo que hacer negocio, ¿verdad? Y ya cuando vengo a Honduras, pues vengo con el mismo chip. He sido también alguien que lee bastante de los libros de Robert Kiyosaki, Donald Trump y así sucesivamente. Entonces, el tema de cómo generar dinero siempre ha estado presente, y donde yo ando siempre veo una oportunidad. Entonces, cuando ya empiezo a entrar en el mundo de tecnología, y importante mencionar también que normalmente las personas que estudian tecnología por lo general vienen de sacar un bachiller en informática, en colegios y todo. Yo no sabía absolutamente nada de computación, no sabía nada de tecnología. De hecho, estudié haciendo homeschool, ¿verdad? Un formato muy diferente, pues por los estados me tocaba enfocarme más en tenis. Entonces no tuve tampoco, mis últimos 3 años, no tuve una presencia en un salón donde estuve aprendiendo y todo eso. Entonces ya cuando me involucro aquí en la universidad, es un proceso donde a mí me toca aprender o esforzarme más, porque mis compañeros también ya tenían un perfil informático, ¿verdad? Y a medida que me involucré en la tecnología, empecé a sacar cursos, o sea, fue algo que me apasionó en el momento de que yo miré ese Hola Mundo impreso en mi computadora y dije, hombre, aquí puedo hacer bastante, y desde ahí empecé a empaparme más, hasta que llegó el momento y dije, ok, yo creo que con esto puedo sacar un emprendimiento. Ahora empecé a hacer pequeños proyectos, aprendí a desarrollar desde montar un WordPress pues, ya tiempo atrás. Estaba también esta herramienta Blogger que era de Google, ¿verdad? Creo que todavía existe o ha ido evolucionando. Entonces fui visualizando todo eso y empecé a ver oportunidades en la industria, y dije, oye, aquí hay oportunidad para poder hacer dinero, incluso con blogs que antes eran blogs, ¿verdad? Entonces así inició todo ese proceso. Siempre he sido, aunque he sido tímido, no tan extrovertido, siempre he sido bueno en generar relaciones uno a uno. Eso me ha ayudado bastante a crecer, ¿verdad? En todo. Al final todo es tema de buenas relaciones, ¿verdad? Entonces el emprender para mí ha sido, y creo que todo el que ha emprendido ha sido un reto, ¿verdad? Personalmente no tenía las habilidades para poder emprender, ni la parte tecnológica, tampoco tenía tantos contactos, ¿verdad? Pero algo que siempre digo, el que tiene sed busca el agua, entonces, o el que tiene hambre busca qué comer. Entonces siempre soy una persona con mucha hambre, ¿verdad? Y siempre buscando cómo ir haciendo negocios, ganar un poco acá, un poco acá, un poco acá, y gracias a Dios hemos llegado hasta acá. Oh, buenísimo, la verdad que qué bonita esa historia que contás. Tengo que reconocer también algo importante que vos decís, y eso también me remonta a mí también a mi carrera, y es pues el apoyo de los viejos, ¿va? Especialmente a veces de tanto la madre y el padre son esenciales, ¿verdad? Y creo que a veces el padre tiene este como llamado también de impulsarte, a pesar de que tal vez pueda que cueste o pueda que le cueste. El hecho de que mencionas esto de que te recalcaba de que mientras tenías la fuerza para hacerlo te va a apoyar, y eso me identifico muchísimo también, porque creo que parte el motivo por el cual uno está acá presente es precisamente por todos esos sacrificios que la familia hace, y creo que es importante también reconocer eso dentro del camino de uno, porque a veces uno también puede ser muy narcisista en pensar de que yo lo logré todo, y realmente hay que detenerse un momento y también, ¿verdad? Y lo digo de un punto general, ¿me entiendes? Donde quiero como nada más resaltar y recalcar el valor que tiene el apoyo familiar, más en nuestros países, porque a veces como que se malinterpreta que uno tiene todo dado y nada que ver. No, para nada. O sea, yo por eso siempre, yo personalmente vengo de abajo, ¿verdad? Y creo que una de las cosas importantes son esos paradigmas, ¿verdad? Que muchas veces la sociedad también lo conecta a uno. Y el hecho que mis padres nos hayan quitado eso, hey, prepárate, estudia y empecé a emprender, ¿verdad? Cuando allá afuera en realidad lo que te dicen, hey, tenés que estudiar, sacar un título para conseguir un buen trabajo. Entonces, ese simple cambio de chip
hace una gran diferencia porque pues mis hermanos y yo fue algo que tomamos como bandera y todo el tiempo fue buscar oportunidades. Hey, no importa que fracases, ¿verdad? De hecho, para mí hay algo que yo siempre he dicho, yo nunca fracaso, ¿verdad? Y es algo que desde pequeño me lo mentalicé, yo nunca fracaso. Lo que tengo son lecciones, ¿verdad? El único que fracasa es el que nunca ha aprendido nada del error, ¿verdad? Entonces eso es algo que yo me he inculcado siempre, ¿verdad? De hecho lo tengo siempre en los estados. Gracias por compartirlo. La verdad que eso buenísimo también ese porque a veces también uno cree de que es que crear las ideas geniales o crear los proyectos exitosos es como de solamente trabajar y de aplicar la inteligencia, ¿no? A veces también tiene que ver mucho también el poder de convicción que uno tiene. Y es que realmente a veces tenés que estar loco también, obsesionadamente loco en creer que a pesar de que te están diciendo por ahí no, cabrón. Sí. No hay que... Ahí es. Punto. Totalmente. No quiero discutir con vos, es así. Te comparto algo. En toda mi trayectoria, obviamente he tenido varios intentos de emprender hasta que funcionó, ¿verdad? Y sigo emprendiendo. Y cada vez que desarrollamos un nuevo proyecto, yo le digo a mi equipo, bueno, yo me tiro al abismo. Mientras voy cayendo, armo mi paracaídas, ¿verdad? Y así es esto. Mucha gente no emprende por el miedo a, ¿y si caigo? ¿Y cómo vas a saber si caíste? Si no lo intentaste. Entonces, a mí me gusta, yo me tiro y en el camino armo el paracaídas, hago la ruta y seguimos, ¿verdad? Y hasta el día de hoy te voy a decir algo que ha funcionado, ¿verdad? Ha funcionado porque he aprendido, ¿verdad? Muchas veces no he logrado hacer el paracaídas, ¿verdad? Pero eso me ha permitido volverme a tirar y lograr hacer el paracaídas, ¿verdad? Entonces, es una analogía que me gusta tenerla, me encanta, ¿verdad? Me encanta. Y eso tiene que ver mucho con la manera de pensar, ¿verdad? Norman Vincent Peale tiene un libro muy excelente y una de sus frases dice, cambia tu manera de pensar y va a cambiar todo. Así es. Y bueno, mira, la verdad que dentro del espacio nuestro es precisamente cosas que nos gusta conversar. Aquí lo que estamos compartiendo es un poco como también de construcción de mindset. Porque a veces es bien difícil como hablarlo de una manera como lo estamos conversando porque normalmente siempre es como que las generalidades son como lo básico, como a cubrir, pero creo que también acá hay como particularidades de cada uno como aprende, que creo que también le puede servir mucho a la audiencia que nos ve y reconocer eso de tu trayecto y cómo también vos fuiste descubriendo las respuestas a tus preguntas desde el contexto que venís, es súper valioso y déjame felicitarte por eso, porque la verdad, la misma perseverancia te ha permitido abrir puertas que rico es abrirlas, ¿va? O qué otro pedo es, ¿va? Sinceramente, que cuando las tocas y de pronto como... Fíjate que es bien curioso, porque a veces uno piensa que X cantidad de dinero es lo que realmente uno perseguiría en unas cosas que hace. Pero fíjate que en mi caso siempre ha sido como descubrir el camino. Creo que eso es lo más difícil. Más que llegar a la meta, es descubrir el camino. Porque es que esa parte oscura es donde te puedes perder, ¿me entendés? O te puedes como, ay no, qué oscuro, mejor me regreso. Entonces, creo que en tu caso está bien claro que inevitablemente ibas a llegar al éxito, porque ya estabas programado para ello, ¿sí? Y eso me lleva ya un poco a lo que quisiera conocer más de cómo fuiste vos ya armando a nivel empresarial tu trayecto, porque tampoco es un camino fácil y encontrarlo también no es fácil, pero que One Touch tiene ya más de 8 años de estar en el mercado. El 15 de octubre del año pasado cumplimos 10 años. 10 años, imagínate. 10 años. 10 años, o yo lo diría 10 años en los cuales empecé el proceso de emprendimiento, ¿verdad? Porque la trayectoria de One Touch pasa de ser una empresa a ser otra empresa, hasta que vine y dije, ok, ya tuve 2 lecciones importantes y ahora aquí arranco una tercera, ¿verdad? Y la suma de todos
esas lecciones me permitieron ahora tener lo que es OneTouch. OneTouch fue fundada ya en escrituras y todo nuevamente el 19 de febrero del 2019, ¿verdad? Pero yo sumo todo el tiempo porque en todo el tiempo estuve yo involucrado, ¿verdad? Entonces, en resumen son 10 años, ¿verdad? Si ya lo miramos a tiempo de legal de la empresa, estamos hablando que son 6 años. Claro. Y la construcción de eso también se dice fácil, 10 años, pero la realidad es de que, para los que no saben, el 95% de las empresas que se empiezan terminan muriéndose a los 5 años, ¿sí? Y en Honduras eso es todavía mucho más rápido el tiempo que se cierra una empresa que se abre y el tipo de mercado en el que estamos, ¿va? Pero en el caso tuyo, que vos te fuiste abriendo camino, esas construcciones de OneTouch, yo incluso tuve la oportunidad de presenciar esos brotes de crecimiento cuando empezaste en una oficina en la circunvalación, luego pasaste a otro recinto un poco más grande. Hoy en día tenés un espacio mucho más dinámico, con un equipo más grande, también mucho más profesional en términos de cómo ir operando el negocio como tal, ya no tanto un emprendimiento en nacimiento. Pero, y aquí disculpen que les hice el spoiler, pero bueno, es que es parte de aquí. ¿Qué puedo hacer si conozco la historia, va? Pero no, lo que quiero como que nos compartas es un poco cada uno de esos brotes, pues, porque, mira, a veces se ignora mucho la mierda que hay que comer antes de poder llegar a donde estás ahí, ¿me entendés? Entonces, contanos un poco cómo ha sido esos descubrimientos en esos brotes, porque cuando creces siempre hay sufrimiento, siempre hay dolor, ¿me entendés? Y es importante que el que desea emprender, ¿entendés? Sí, primero que nada, algo que mencionábamos hace poco es el mindset, la mentalidad que tiene que tener la persona para emprender, porque emprender no es fácil, ¿verdad? Muchos emprenden teniendo poder adquisitivo, ¿verdad? Otros, como mi caso, si yo te lo digo, yo empecé a emprender con 50 lempiras diarios. Esos 50 lempiras diarios era para estar en un café desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche, un café de un gran amigo, Bamba Café se llamaba en su momento. Esa fue mi primera oficina. Esa fue mi primera oficina y ahí es donde llegaba, empezaba a buscar clientes y todo. Tenía 27, creo que cotizaciones había hecho, donde las 27 cotizaciones, perdón, eran 26 cotizaciones que me las habían bateado y la 27 fue la que logré cerrar. Esa 27 resulta ser una empresa, bueno, era una corporación bastante grande y cuando me presenté como que era una agencia y era yo solo. La diferencia entre todas las que fueron a ofertar y mi persona fue que yo fui a brindar, a mostrar cuál era el problema y a mostrar la solución. Los demás fueron a vender. Entonces justamente cuando a mí me dicen, miren, queremos trabajar el proyecto con usted, yo me quedé sorprendido y recuerdo que en su momento la directora comercial viene y me dice, fuiste el único que en realidad entendió cuál era el problema y que planteó la solución acorde a eso. Entonces, ahí ese primer cliente es el caballito de Troya que me permite a mí empezar a venir a decir, hey, hago esto para este cliente, hago esto para este cliente. Y así sucesivamente empecé a crear un pequeño equipo. En su momento, pues, me apalancaba de freelance. Hago la sociedad, ¿verdad? Eso es importante también, el tema de poder elegir a los socios. Porque al final es una relación como literalmente un matrimonio, ¿verdad? Hay que estar seguros, hay que tener lealtad, hay que tener confianza, ¿verdad? Para no hacer largo la historia, esa empresa fracasa, ¿verdad? Esa ya era la segunda, porque la primera también había fracasado, pero todos estos emprendimientos me habían dado una lección. La primera lección en el primer emprendimiento es: todo tenés que tenerlo legal. Uno viene de amistad y todo, venir y decir, no, démosle que aquí, que allá. Bueno, empezamos a construir, empezamos a tener cartera, no teníamos nada legalizado. Un día me voy de viaje, al regresar ya estaba legalizado y yo no estaba, ¿verdad? Entonces, primera lección fue siempre mantener todo legal.
La segunda empresa me da otra lección, ¿verdad? Y siempre iba en el tema de orden, ¿verdad? En el orden de documentación, en las cosas que se hablaran para no tener malos entendidos, ¿verdad? Definir también los roles, quién toma la decisión, quién hace esto y quién hace lo otro, porque el día de mañana eso genera conflicto. Y en ese segundo emprendimiento fue conflictos, ¿verdad? De no tener bien definido quién es el líder, ¿verdad? O quién hace qué. Entonces, ya la tercera, que es donde nace OneTouch, es donde, ok, ya sé que tiene que ser legal, ya sé que tengo que dejar definido todo, y ahí es donde empezamos a construir. Importante mencionar, pues, que siempre he pensado de que uno crece más rápido cuando va acompañado. Entonces, siempre he sido una persona de hacer sociedad, ¿verdad? De involucrarme con personas, y tengo 2 socios espectaculares, ¿verdad? Mike Fernández, Luis Aguilar, ellos han sido parte fundamental de esto, ¿verdad? Ahora pues ya siempre venimos y decimos, bueno, David es el que con el cliente vende esto, y tal vez ni existe, ¿verdad? Pero somos un equipo comprometido que ya luego empezamos a producir, a materializar ideas, y así fueron los primeros inicios. O sea, como uno dice, vendiendo humo, pero sabíamos que teníamos la capacidad, solo necesitábamos la oportunidad, la oportunidad de ese loco cliente nos dijera, voy a confiar en ustedes. Y así empezamos nuevamente, hasta que ya hemos tenido este recorrido, ¿verdad? Donde ahora ya atendemos clientes tanto aquí en Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Emiratos Árabes. El 26 de abril estamos abriendo oficina como OneTouch en España, en Madrid. Entonces hemos tenido un recorrido, no todo ha sido color de rosa. La mayoría de la gente mira todo por afuera. Un buen equipo, ¿verdad? Buenas oficinas, pero mi primera oficina fue un café y después fue un cuartito, ¿verdad? Ya después entré a una oficina en una plaza, ¿verdad? Y luego pasamos a una casa más grande, y hasta ahora pues poder tener la oportunidad de estar en nuevos horizontes. Y eso refleja lo que siempre hemos tratado de pregonar en Fundamentos, que es destacar lo que también como país hacemos, porque definitivamente tenemos una muy buena habilidad para comunicar lo malo, o por lo menos lo amarillista, y destacar todo el alcance que se puede tener cuando el talento se aplica con propósito. Sucede como estos casos que estamos viendo el día de hoy. Y OneTouch es una agencia que tiene esta versatilidad de productos, donde das mercadeo, das tecnología, creas plataformas. Una de tus plataformas hoy en día está muy bien instalada en macrodistritos médicos. Hablar un poco de MeDoc y cómo MeDoc se fue instalando en la ciudad como una solución en el health tech que tanto necesita el país. La oportunidad, primero importante decir, mi entorno o mi stack, ¿verdad? Ha sido tecnología. Sin embargo, ¿cómo también nos logramos involucrar en todo esto y cómo nacen todas estas soluciones que hoy en día tenemos, ¿verdad? Primero uno va desarrollando otras habilidades. Cuando ya agarramos ese cliente que nosotros teníamos, empecé a detectar de que, hey, yo no sé esto. Entonces empecé también a educarme. No solo me iba a quedar con los conocimientos que tenía en tecnología, empecé a estudiar temas de marketing, empecé a estudiar incluso temas de habilidades gerenciales, porque todo el mundo tiene que ir enfocado que al inicio uno hace de todo, uno tiene que aprender de todo. Entonces, todo ese proceso de aprender luego me dio la habilidad de empezar a detectar dónde están los problemas, dónde está el caos, dónde está el desorden en las empresas, en las industrias. OneTouch empezó a tener clientes en la parte de salud, en la parte de logística, construcción y todo. Y ahí es donde empecé a visualizar, aquí hay oportunidad donde podemos resolver con tecnología. Podemos digitalizar esto, podemos hacer lo otro. MeDoc nace, casualmente, en octubre también. La idea nace en octubre del 2019. Todavía no había pegado pandemia.
empezamos a conceptualizar. De hecho, en ese momento es el momento donde Luis Aguilar se integra con nosotros, porque lo hacemos parte del proyecto Mido que le planteamos. Él venía de tener un proyecto, no sé si lo recordás, se llamaba Cloic. Era una plataforma para poder hacer contrataciones en recursos humanos y todo. Entonces lo sumamos al equipo como Mido, que empezamos a desarrollar toda la idea. Él también conocimientos bastante grandes en la parte de tecnología. De hecho, él hoy por hoy es el CTO de OneTouch. Y junto a Mike, que él es el director creativo, empezamos a estructurar toda esta idea porque ya veníamos teniendo clientes en la industria de salud. Empezamos a visualizar, los médicos hacen todo esto manual, no hay expedientes clínicos digitales, no hay trazabilidad de medicamentos, y empezamos a ver todo el desorden que había en la industria. Luego empezamos a ver hacia la parte pública. El problema era mayor. Medicamentos vencidos, donde no había trazabilidad, o sea, normalmente deberían de ser primeros medicamentos que entran, primeros que salen. La realidad es que en el sector público el caos es mucho peor, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo podemos construir una solución donde el paciente pueda tener una mejor experiencia. Nosotros siempre, y en mi caso siempre busco crear esas soluciones en torno al usuario. ¿Cómo le facilitamos la vida o los procesos, las gestiones al cliente, al paciente o incluso al colaborador, al que está manipulando la herramienta? En este caso, los médicos. Entonces, visualizamos cómo conectábamos la oferta a la demanda, es decir, los pacientes con esos que andan buscando médicos. Entonces, y poco a poco fuimos construyendo módulos. Cae la pandemia. Y si nosotros hubiéramos estado preparados con ese MVP para la pandemia, en el mero auge hubiera sido otra historia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en el proceso de estar desarrollando ese MVP, funcionamos y apoyamos para la gestión de atención médica. Hicimos brigadas médicas con Hospital del Valle, Hospital del Caribe, centros de salud privados, centros de salud como la Iglesia de Cristo de Benecer, la Reformada, y así sucesivamente empezamos a hacer brigadas médicas con Farmacias Imán para nosotros a poder apoyar a la causa en ese momento, que había una saturación en todos los hospitales, y dos, testear nuestra plataforma. Y ahí aprendimos otros problemas que no habíamos contemplado, pero el médico nos decía, mira, les recomiendo hacer esto, pero el paciente también nos decía esto, hasta llegar al punto de qué es lo que dicen los pacientes de 60 años para poder manipular la plataforma. Ellos tienen esta necesidad, y empezó el momento en todo 2020, 2021 para decir nosotros, ok, empecemos a darle versión 1, 2, 3 a esta plataforma hasta que quede una plataforma bastante óptima, ¿verdad? Y que sea integral, que conecte al médico, que conecte al hospital, a la clínica, al centro de salud, a las aseguradoras y a las farmacias. Crear todo ese ecosistema. Y es en el 2022 cuando nosotros venimos y decimos que ya tenemos el producto para salir al público, ¿verdad? Salimos al público y empezamos a trabajar muy de cerca con la parte de salud privada, y hasta que se da la oportunidad en la parte pública, ¿verdad? De hecho, el alcalde Roberto Contreras fue el primer político en Honduras en poder crear una solución o implementar una solución donde pudiéramos brindar una atención médica asequible, ¿verdad? Y más oportuna al ciudadano. Entonces, ahí es donde la plataforma también nos llama la atención en venir y decir, hey, la parte pública también podría generar un impacto positivo, ¿verdad? Entonces, por ahí empieza todo el recorrido de lo que es hoy por hoy Midoc. Aplausos para el alcalde ahí en ese aspecto, que acertada la decisión de tener la flexibilidad y la apertura de mente para también aceptar este tipo de innovaciones insertadas en la ciudad. Normalmente siempre en la zona norte y San Pedro Sula, y con todo el respeto a los capitalinos, siempre hemos tenido este empuje de querer proponer soluciones que tienen otro valor, que como sociedad se adopta y pues se sirve como mercado de validación mucho más que en el sector capitalino, porque en la capital normalmente pues hay mucha concentración de otras industrias que a veces la innovación se ve como... En segundo plano. Se ve como en segundo plano, gracias por eso. Y creo que es importante como también entender que
hay oportunidades de integración en esto y ojalá que en un futuro también, como país, creo que el reto que tenemos es precisamente esa integración de estas ciudades. No somos enemigos, no somos tampoco uno mejor que otro, simplemente diferentes maneras de abordar la problemática y al final estamos por un propósito común que es que Honduras crezca. Y creo que cuando entendamos eso, entonces ahí probablemente vamos a crear empresas que también tengan nuestro impacto millonario como tienen otros países, pues que tanto envidio porque tenemos vecinos que ya han tenido éxitos de $100 millones y nosotros seguimos en este empuje de querer como querer innovar o querer como crear la diferencia en industrias donde tradicionalmente ya sabemos que hay necesidad y que realmente creo que aquí por eso la conversación tiene mucho valor, ¿me entendés? Porque creo que 20 One Touch en el país impactaría de manera importante en los puntos de producción interno bruto. Sin duda. Y creo que entender eso no es cuestión de hacer un estudio en el Congreso y poner no sé cuántos millones de lempiras para estudiar el tema. Es simplemente brindar las facilidades regulatorias para que, como mencionaba bien, en el caso de protección y en el caso de creación de empresas y la propiedad intelectual también. Exactamente, propiedad intelectual. Es un detalle importantísimo. ¿Entendés? Entonces, todos estos temas los estamos como comentando porque es algo que tenemos que, si queremos hacer la diferencia, como decimos en la tele, tenemos que empezar a considerar también esos elementos, ¿verdad? Y lo hago más como un llamado de unidad y de integración. Nosotros estamos muy interesados también en eso, por eso es que estamos en estas conversaciones. Y regresando al tema, vos contame un poco como cuando vendés. Me gustaría entender un poco cómo es esa habilidad tuya, porque como perfil técnico vos sabes que normalmente siempre hay una técnico versión. Normalmente no tiene la habilidad de vender. Yo creo que hay importante aclarar algo acá. Todos sabemos vender. Todos sabemos vender. El tema es que hay otros que ocupan un poco más de empuje en la confianza para creérsela. Así es. Y en tu caso, cuando vos estás haciendo estas presentaciones a los proyectos, ¿cómo te preparas vos o cómo realizas vos todo este como acercamiento y logrando tu meta de que es lograr hacer negocio con las empresas que te acercas? Sí, siempre digo que lo primero que tenemos que hacer, y partiendo del ejemplo que te daba, cómo cerré mi primer cliente, esa ha sido la receta para todo lo demás. O sea, no me enfoco en vender, ¿verdad? En realidad, y Jürgen Klarik dice venderle a la mente y no a la gente, ¿verdad? Entonces uno tiene que empezar a vender el problema. A mí me encanta enamorarme del problema. Me encanta mostrarle dónde está el desorden, dónde está la problemática, para después darle la solución. Si no se hace esto, puede ocurrir esto. Entonces el empresario lo pones en la balanza, y si no hago esto, me puede ocurrir esto. Eventualmente hay clientes que no te escuchan y eventualmente, David, necesito tu apoyo. Entonces, los acercamientos con los clientes, aunque somos una firma donde hacemos tecnología, estrategias de marketing, producciones y demás, te voy a ser sincero que toda la parte comercial de One Touch ha sido por el puro boca a boca, ¿verdad? En sus inicios sí tenía empezaba, pues cuando estaba en el café, hacía llamadas y todo, tratando de buscar, analizaba la empresa para poder tener una reunión y decirle, mire, tengo un reporte que me gustaría presentarles, venía y les presentaba cuáles eran los problemas que yo había detectado en sus plataformas web, cómo podíamos solucionarlo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ya hoy por hoy hemos generado una confianza a nivel empresarial, ¿verdad? Yo siempre digo, probablemente no me conoce el público en general, pero sí me conoce el empresario. Entonces, fulano de tal me recomienda con este, y así sucesivamente he ido desarrollando esa cartera de clientes que hoy por hoy tenemos, ¿verdad? Y me he enfocado en tener no cantidad de clientes, sino calidad de clientes también. Pero eso también ha sido un proceso en el cual pues empecé con clientes en su momento que eran emprendedores, pequeños, medianos, hasta poder llegar a la oportunidad de venir y decir, ok, solo voy a trabajar con este tipo de clientes. Pero independientemente del cliente, siempre me enfoco
en hacerle ver cuál es el problema que está teniendo, dónde está el desorden. Porque cuando el empresario está en el día a día, ellos ven normal todo, pero no están viendo desde afuera con ojos externos dónde están los cuellos de botella, dónde se están atrasando las gestiones, los procesos, o quién está haciendo bien o mal su trabajo, o cómo la tecnología podría venir y optimizar todos esos recursos que se están desperdiciando, o cómo el marketing puede dar un posicionamiento abismal a la marca, ¿verdad? O cómo poder utilizar la marca de forma correcta. Estamos en un mundo donde todo el mundo cree que un video, un bailecito va a impulsar la marca, y eso es posicionamiento. Hay mucha estrategia detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocamos en mostrar problemas. OneTouch en realidad se ha vuelto experto en identificar y mostrarle al empresario dónde tiene problemas y después mostrarle la solución. Pero no solo mostrarle la solución, desarrollamos la solución, implementamos la solución y damos el acompañamiento. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que también una de las habilidades que nuestros países vecinos han sabido desarrollar muy bien es la capacidad de comunicar y también de creer esa comunicación que se hace, y cuando me refiero a creérsela es esa integración, esa unidad que se requiere como para empujar las iniciativas. Creo que nosotros le debemos nosotros, y me refiero a todos en nuestro país, nos debemos esa gran tarea de, aún siendo mediocre la iniciativa, cuando todo empieza, no todo empieza siendo perfecto, pero aún siendo mediocre o siendo como el criterio de cada uno, creo que saber comunicar bien lo que se hace bien, a pesar de que hay errores o puntos de mejoras en ciertas cosas, es mucho más valioso a señalar lo malo para aprovechar ese momento y montarse de ese momento para que yo pueda ser mejor que el otro. Y creo que ese pensamiento predomina mucho, mucho en nuestra sociedad. Y eso se refleja en la comunicación que tenemos. Porque, bueno, lo ves en el día a día, ¿me entendés? Como no tengo que mencionar los casos porque se palpan todo el tiempo. Desde tu punto de vista, que vos también has llevado campañas y has tratado comunicación, ¿cuáles crees vos que son cuál es la problemática que hay ahí? Porque creo que es importante recalcarla, porque tal vez estamos tratando de colocar soluciones a una problemática que no estamos viendo bien. ¿Qué percepción tenés vos? Sí, yo creo que, primero uno tiene que tener claro cuál es el problema, ¿verdad? Porque, y a mí me gusta decir, esto es como un GPS, ¿verdad? Uno tiene que saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? Y así funciona un GPS. Y el GPS te traza la ruta ideal. Entonces, primero es identificar ese problema, ¿verdad? Y si estamos hablando de marketing, ¿cuál es ese punto B, ese objetivo al que queremos llegar? Queremos crear posicionamiento, queremos generar educación, queremos generar leads, ventas. De mi perspectiva, a mí me gusta trabajar con un esquema donde sea educar al cliente con los diferentes productos que tenemos, ¿verdad? Llámese una tienda de ropa, llámese una empresa de tecnología, etc. Lo importante es mostrarle al cliente cuál es el beneficio del producto, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio del producto? ¿Cómo le va a apoyar en su día a día? Y no solo venir y decir, hey, este producto cuesta tanto, este es el precio de oferta. Y esa venta mercantilista es la que ya no está conectando. Las marcas tienen que empezar a conectar con las personas. Y conectan cuando se sienten que les estás dando algo de valor. Los estás educando, los estás motivando en algo, ¿verdad? Y no tanto el precio de venta. El precio de venta obviamente tiene un peso a la toma de decisión, pero la gente compra cuando conecta. Mira Apple. Los precios de Apple son altos, ¿verdad? Pero te vende estatus, te vende cosas aspiracionales y la gente conecta con eso. También tienen bastante contenido educativo. Entonces, al final eso, la gente conecta y la venta viene por sí sola. Siempre digo, la venta va a venir por añadidura siempre y cuando la marca entienda y sepa cómo conectar con el consumidor. Y a nivel de sociedad, ¿cómo ves vos, digamos? ¿Cómo comunicas vos que a una persona que está emprendiendo de que, hey, tranquilo, loco, o sea, si no te estás funcionando ahorita, cálmate, que tu momento va a llegar? ¿Cómo le haces ver vos a la persona que está como
en esa lucha y que tiene este diálogo en el que, sí, pero es que no hay pisto, sí, es que, mira, es que difícil, porque es normal eso, a ver, esta cuestión cuesta, y, o sea, ¿qué esperamos? Pues, o sea, que si queremos marcar la diferencia, nos va a costar, pues, ¿me entendés? ¿Cómo también crees vos de que tenemos que mejorar la comunicación alrededor de eso? Sí, yo creo que toda esa parte, hay algo que yo siempre digo, en el momento que uno emprende, tiene que estar claro de que hay que sudar mucho, ¿verdad? Hay que trabajar mucho. Y vamos a llorar porque no creo que haya un emprendedor que no haya llorado. O sea, yo he llorado por cada emprendimiento, he llorado, hubieron varias situaciones en el camino donde a mí me quebraron, ¿verdad? ¿Y qué? Y eso es importante también, ¿me entendés? Como yo creo que esa vulnerabilidad, a ver, cuando vos hablas de pandemia, lo que mejor de pandemia es, sí, lo mismo, ¿me entendés? Una situación donde yo terminé llorando los brazos de mi mamá, ¿me entendés? Porque la situación fue muy fuerte para mí, ¿me entendés? Y eso también, a ver, todo el que quiere marcar la diferencia tiene que pasar ese proceso, o por lo menos, ya sea solas o con tu familia, si tienes la bendición de tener a tu familia, pero sí, yo creo que donde fallamos es como en eso por un lado y la comunicación, o sea, como esa unidad de que, loco, mira, ¿sabes qué? Levantémonos. No levantate, levantémonos, ¿me entendés? Por eso es que yo te digo, probablemente la historia de OneTouch hubiera sido diferente si no tuviera esos dos pilares, ¿verdad? Que tengo, ¿verdad? Cuando vas por el camino del emprendimiento solo, lloras solo, te esforzas solo, sufrís solo, ¿verdad? A diferencia de tener y saber identificar y conectar con esos socios que te permitan, hey, un día puedes estar mal, pero tenés dos que te están apoyando, que te están impulsando. Pandemia para mí fue sumamente difícil, viéndolo desde un punto donde soy el líder y el 15 de marzo que anuncian cierre, todos nuestros clientes nos cancelan. Y la responsabilidad de OneTouch, que pensaba, bueno, esto se va a ir en 2-3 meses, pagando salarios, pagando todo, ¿verdad? Hasta que llega el sexto mes y digo, no, esto ya no, y empezamos a ver cómo OneTouch estaba acá y empezaba a caer. Viene pandemia, vienen huracanes, yo sufro una situación familiar pesadísima donde mis papás casi mueren, ¿verdad? Y la empresa no estaba facturando nada. Para mí ese momento fue un momento crítico, pero ahí tenía a Luis Aguilar, tenía a Mike Fernández, ¿verdad? Echándome la mano. Y en otros momentos ha sido el contrario, toca echar la mano al otro compañero. Entonces, esa parte también para mí es fundamental. Yo digo, mucha gente está en contra de las sociedades, pero para mí personalmente lo recomiendo, es mucho más fácil. Hay 3 mentes pensando, 3 mentes forzándose, ¿verdad? Y el proceso de sufrir lo sufrimos todos, ¿verdad? No creo que haya un emprendedor que pueda decir que en el camino no ha sufrido. Hay mucha perseverancia que tiene que haber en el camino y estar decidido, pues. O que todo fue dado, porque por ahí el tema de la comunicación, porque yo creo que a veces la gente viene y dice, no, si es que me le dieron todo, vos. ¿Me entendés? Y es como, ¿cómo sabes? ¿Me entendés? O sea, ¿cómo te atreves a decir algo así solamente porque sí, porque tengo opinión para darla? Buenísimo que la des, pero, hey, vivila, vivila y contame, porque solo el que sabe lo que piensa su mente a las 3 de la mañana cuando te levantás, no porque te levantás a hacer algo, sino que porque simplemente la misma ansiedad, el mismo dolor no te deja dormir y salir de eso, loco, eso. A ver, entonces, ¿por qué no hablamos de eso? Pues, ¿me entendés? ¿Por qué no es más frecuente hablar de eso? Y eso creo que es importante que nosotros lo entendamos porque solo sabemos, me parece a mí que a veces la señalización es más fácil lugar de que, vaya. Y yo creo que lo que hemos hablado hoy, David, en tu historia particularmente, pues ha servido mucho para eso, pues, ¿me entendés? Como para resaltar estos valores, ¿me entendés? No solamente la historia de éxito, que te felicito, y créelo de que el orgullo es mutuo en términos de lo que nosotros hemos construido con Rodil acá, y las historias que hemos escuchado y las cosas que hemos entrevistado,
a nosotros nos enorgullece, ¿me entendés? Siempre nosotros recibimos un pedacito de ese tipo de sabiduría en el estudio y es lo que tratamos de pregonar, ¿me entendés? A veces, mira, las plataformas tienen esto que uno puede verse cringe a veces con las cosas que comunica, pero realmente uno que uno te está poniéndose al mundo, ¿me entendés? Y uno tiene una forma de comunicarlo y puede mejorar todo el tiempo. Y creo que en este episodio es un intento de ello. Y ojalá que sea el primero de muchos que hagamos, David. Creo que me ha gustado mucho la conversación en términos de cómo el emprendimiento transforma vidas, cómo también la mentalidad transforma vidas. Y creo que este tipo de conversación es la que tiene que crecer más en nuestro país para como te digo, que sea normal, que hagamos empresas millonarias y que se exporten al mundo, ¿me entendés? Eso creo que esa es la misión, es la meta. Y mencionaste algo ahorita también, la mentalidad cambia vidas, ¿verdad? Creo que totalmente de acuerdo, bien acertado ese comentario. Yo diría que el emprendedor, y yo creo que todo mundo debería tener claro algo. Sí se sufre, ¿verdad? Y se trabajan jornadas largas, ¿verdad? No todo es de 8 a 5, pero hasta para ganar el reino de los cielos hay que perder algo. Primero tenés que morir para ganar el reino de los cielos. Entonces, traduciendo eso, para llegar al éxito, vas a perder horas con tu familia, vas a sufrir, vas a hacer esto, lo otro. Entonces, es parte de, tenemos que estar dispuestos a hacer eso para poder lograrlo. Buenísimo, la verdad que ha sido un episodio fantástico este Fundamentos Media. Gracias, David, por esta intervención. Agradecemos mucho también a todo el equipo que hace posible esta producción, que también está detrás de cámara, que no lo ven, que también están haciendo gran esfuerzo de poder entregar valor para todos ustedes que están sintonizando nuestra producción. Espérennos para otros episodios, así que muchas gracias por continuar en sintonía con nuestros canales. Ya saben, seguirnos en nuestras plataformas digitales, en YouTube, en LinkedIn, en TikTok, Instagram, Facebook y en todas las plataformas. Y también siéntanse en libertad también de contactarnos para cualquier producción que quieran hacer a la medida con sus marcas en medios modernos. Nos vemos la próxima. Chao.